Hola, muy buenos días con todos. Haris, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Sí me oyes, Yader? Sí, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, muchas gracias. Por aquí estamos. Dale, Quedó, no quedó sé, pendiente. veo que hay bastante gente. No sé si queremos comenzar a las 9:05, así acortamos un poco el tiempo y respetamos la puntualidad de todos los que están aquí presentes. No tengo ningún problema, la verdad. Me avisas. Dale, voy entonces a Todo iniciar bien, la apertura y vamos ya con los tiempos. Gracias, amigo. con gusto. Buenos días con todo el foro. El día de hoy me presento. Mi nombre es Yader Campos. Soy el gerente de producto de ZC Mayoristas. El día de hoy tenemos acá al ingeniero Harry Hasprúa, Technical Manager de Tepelín para Ecuador. En este caso, nuestra persona contacto y es el representante de la marca a nivel país. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la función, configuraciones y rendimiento de los equipos de la línea Gillette para configuraciones de IPv6. Les voy a estar dejando por el chat un QR para que puedan estar ustedes dentro de la comunidad ZZ y recibir información especial, recibir promociones diferenciadas y tener un contacto directo con nosotros. De igual manera, les dejaré también una pequeña tarjeta de presentación donde van a encontrar mi número de contacto, mi información y correo a la hora que quieran ustedes algún tipo de apoyo, ayuda o acompañamiento con la propuesta de Tepelín que tenemos nosotros para Ecuador. Amigo Harry, muchísimas gracias el día de hoy y el foro es suyo, amigo. Gracias, gracias, Yader. Buen día con todos. A ver, voy a compartir pantalla, por favor. ¿Me confirmas ya del momento que lo puedan ver? Sí. Son unas diapositivas que dice configuraciones IPv6. Tal vez se puede ver, por favor. Ahí se ve, amigo. Chévere, muchas gracias. Bueno, buen día con todos. Como lo dijo Yader, pues mi nombre es Haris. Estoy a cargo de todo lo que es la parte técnica para TP-Link, productos TP-Link, como también Mercosys. Sí, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es la parte técnica, ¿no? Consulta, soporte, etcétera. Si en algún momento alguien de ustedes pues tiene alguna consulta que nos desea hacer directa, sí, aquí está el correo de contacto, como ustedes lo pueden ver. Voy a cambiar al puntero. Sí, soporte.c@tpelink.com o en su defecto también pues a través de mayorista, en este caso con ZC Mayorista. Sí, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poco de las configuraciones de IPv6, sí, pero antes de entrar a lo que es las configuraciones de IPv6, bueno, primero que nada IPv6 es un campo bastante amplio de estudiar, sí, una hora la verdad es que no es suficiente para aprender todo lo que es IPv6. Sí, entonces vamos a tratar de aquí de resumir lo más importante, lo que corresponde en sí a las configuraciones de los equipos que son TP-Link por temas de tiempo, ¿ya? Pero no podemos explicar, por así decirlo, las configuraciones de IPv6 si por lo menos no tenemos una base de lo que es IPv6. Entonces voy a dedicar unos tal vez 15, 20 minutos, sí, solamente a mostrar un poco de la teoría necesaria de IPv6, considerando pues que los equipos que aquí se van a configurar están más que nada enfocados al ISP, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, la verdad parecen muchos temas, pero los vamos a ver muy, muy, muy rápido. Vamos a ver un poco lo que es la arquitectura del direccionamiento, es decir, cómo está estructurada una dirección IPv6, los tipos de direcciones que hay en IPv6, un pequeño ejemplo de cómo hacer subnetting en IPv6. Sí, conceptos importantes que se introdujeron en IPv6 que corresponden a lo que es stateless versus stateful. Sí, protocolos importantes también que permiten justamente la comunicación de IPv6. Protocolos nativos que son el Neighbor Discovery Protocol y el ICMP versión 6. Los mensajes de área, prácticamente todo lo que es dentro de IPv6 se realiza a través de unos mensajes que se llaman los RAs, los Router Advertisement, que se envían sobre paquetes ICMP versión 6. Y toda la clave de IPv6 en realidad está en estos mensajes RA o Router Advertise. Adicionalmente, lo que es la autoconfiguración de dispositivos mediante Slack, lo que es Stateless Auto Address Configuration, un método que utilizan algunos dispositivos que es el EUI64, en donde de cierta manera se completan la dirección IPv6, tomando como referencia la MAC address del adaptador de red, un poco sobre DHCP versión 6
prefix delegation que se utiliza mucho más que nada en redes masivas, es decir, todo lo que es FTTH. Bueno, principalmente FTTH para Ecuador, ya XDSL ya prácticamente ya no hay acá en el país, ya es una tecnología pues que ya se está prácticamente desinstalando. Tecnologías HFC, lo que es fibra y coaxial, pues también es una tecnología que está saliendo en desuso. Entonces, Prefix Delegation se utiliza para todo lo que es acceso masivo, como les dije, ¿no? FTTH, XDSL, incluso acceso por radio, también HFC, ¿sí? Y todo también vamos a ver un poco lo que es el envío de los DNS sobre mensajes RA y finalmente, pues para aquellos interesados o que tengan su red mediante PPPoE, también vamos a ver un poco de cómo se implementa el PPPoE en versión 6, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la estructura de direccionamiento de IPv6? Sí, primero que nada, IPv6, si lo comparamos con IPv4, IPv4 son 32 bits. Acá prácticamente estamos cuadriplicando esa capacidad de direcciones. IPv6 nos dice que la capacidad que soporta son 128 bits. Sí, entonces imagínense lo que es escribir, estos 128 bits se representan, sí, en en 8 bloques que son escritos de manera en hexadecimal. Entonces, si nosotros vamos a escribir todos estos números eh, en cada dispositivo, en cada CPE que vamos a configurar, la verdad sería una tarea muy desgastante, ¿no? Administrativamente sería muy complicado estar entrando a cada CPE y configurando, o sea, esta IPv6, esta dirección tan larga, ¿no es cierto?, por cada dispositivo. Si tal vez con IPv4 ya se nos hacía un poco complicado a nivel administrativo, si nos equivocábamos en un número, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba? Ese dispositivo no tenía conectividad. Lo mismo puede pasar en IPv6 y considerando que son más números o letras que hay que escribir, pues estamos un poquito más complicados. Entonces, inicialmente, sí, son 128 bits, de los cuales 64, sí, corresponden, o son, mejor dicho, los primeros 64 son responsabilidad del ISP, sí, o de la entidad que asigna, y los últimos 64 le corresponde al host, ¿no? De estos 128 bits, sí, los primeros 32 es lo que nos, perdón, esto está, denme un ratito, esto es hasta acá. Los primeros 32, ¿sí? Esto es lo que asigna. No, estaba bien. Estaba bien. Mil disculpas. Vi mal. Ya, los primeros 32 bits, sí, es decir, los primeros dos bloques, 16, cada bloque es de 16 bits, es decir, 16 más 16, 32. Los primeros 32 bits es lo que nos asignan los famosos RIR. ¿Cuáles son los RIR? Por ejemplo, para todo lo que es de México, Caribe Central hasta abajo, sí, Latinoamérica, el RIR que corresponde o que es responsable de asignar direcciones IPs es LACNIC, ¿sí? Entonces, LACNIC a cada ISP le va a asignar únicamente 32 bits, es decir, una dirección IPv6 barra 32. Eso es lo que nos asigna LACNIC, ¿ya? Posteriormente, nosotros podemos jugar, sí, ahí sí ya va a depender mucho de la estrategia del ISP, pero lo que generalmente se hace es los siguientes 16, es decir, el siguiente bloque, eso es lo que nosotros utilizamos para subnetting. Es decir, voy a tener 16 bits solamente para subnetear. Es decir, ¿cuánto voy a tener en total para mi subnetting? Voy a tener 48 bits. Estos 48 bits generalmente se les conoce como los prefijos de sitio. Yo puedo asignar un 48, por ejemplo, tengo un sitio o una región norte, una región sur, una región centro, ya va a depender mucho de cómo el ISP lo desee llamar, sí, pero los primeros 48 bits es lo que generalmente el ISP sí va a asignar a cada zona, a cada sector y cosas por el estilo. Ya hasta aquí tenemos 48 bits. Posteriormente tenemos 16 bits, que es básicamente lo que nosotros dejamos para que los CPE se autoconfiguren, ¿sí? Y finalmente los últimos 64, estos se autoconfiguran ya los dispositivos finales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en realidad de estos 128 bits, que puede ser una dirección bastante grande, ¿sí? El ISP en realidad lo único que va a configurar es este bloque de aquí, ¿sí? Este bloque de aquí lo voy a... Quiero haber puesto un bloquecito, sí. Esto es lo único que el ISP prácticamente va a configurar. Quitémosle el no fill, sí. Y vamos a ponerle en color, vamos a ponerle en este celeste. Ya, entonces estos
estos 16 bits en realidad es lo que el ISP va a tener que configurar manualmente, ahí sí ya a discreción, al gusto, como lo deseen subnetear, ¿sí? ¿Por qué solamente estos 16? Porque estos 32 ya me da LACNIC, o sea, estos 32 yo no los puedo modificar a mi gusto porque esto es lo que me está asignando, en este caso, la entidad responsable, ¿no es cierto?, para todo lo que es LATAM, desde México, de Caribe Central y todo hasta abajo hacia Latinoamérica. Entonces, yo no puedo modificar estos 32 bits a mi gusto porque esto ya me los está entregando LACNIC. Yo solamente modifico estos 16. Sí, ya que estos de acá le dejo al CPE que se configure y finalmente esto de acá se va a configurar el host. Entonces, como ustedes terminan viendo, si bien el tema de IPv6 puede resultar o puede verse como una dirección muy, muy grande comparada con IPv4, pero en realidad, si en IPv4 nosotros configuramos 32 bits, ¿no es cierto? Configuramos prácticamente toda la dirección. Miren, acá en IPv6 lo único que yo voy a tener que configurar o preocuparme son 16 bits, es decir, este bloque central. Los primeros 16 ya me los da LACNIC, los siguientes 16, esto le dejo de manera automática, por ejemplo, que lo asigne el equipo que haga de borde o de servidor birras, de BNG, puede ser un MikroTik, un Huawei, cualquiera de los equipos que los ISPs normalmente están utilizando actualmente. Y los últimos 64 bits, pues se lo dejo al dispositivo final que se autoconfigure. Ahora, ¿qué tipos de direcciones hay en IPv6? Al igual que en IPv4, ¿no es cierto? Que tenemos las IPs que son de rango público, es decir, que se pueden anunciar hacia Internet en las tablas BGP. Tenemos las IPs privadas y tenemos por ahí algunas IPs reservadas que no se pueden utilizar, IPs de múlticas y cosas por el estilo. En IPv6 también existe algo similar, ¿sí? Entonces, primero que nada, acá las IPs públicas ya no se les conoce como IPv6 públicas, ¿sí? Acá a las públicas, es decir, a las IPs que se pueden rutear en Internet, ¿sí? Se les conoce como las Global Únicas, ¿ya? Entonces, decir que la IP pública en IPv6, esto es un término incorrecto. Acá lo que se debe decir es que la IP, la Global Únicas de IPv6, ese es el término correcto, ¿sí? Entonces aquí ya cambia un poco el concepto, ¿no? El concepto de IP pública para IPv4 y el concepto de Global Únicas para IPv6, ¿ya? Pero de ahí prácticamente hacen lo mismo. Son IPs que pueden ser ruteables en Internet. Luego tenemos lo que de manera paralela sería a las IPs privadas en IPv4, pero acá en IPv6 se llaman las Unique Local. Entonces, de igual manera, decir IPv6 privadas es un término incorrecto. Sí, lo correcto es las Unique Local, ¿no? Entonces, en IPv4 tengo las IPs privadas, por ejemplo, la 192, 168, 100, 100, la 172, 16, 100, 100 o la 10, 10, 10, 1, por ejemplo, ¿no? Esas son IPs privadas. Acá en IPv6 ya no les decimos IPs privadas, sino que acá les decimos las Unique Local y corresponden a este rango de la FC0. No, ya todo lo que es el rango de direcciones, esto ya lo pueden encontrar tranquilamente en Internet. Incluso en la misma página del ACNIC está todo esto. Adicionalmente tenemos un rango que son las link local, que nos permiten establecer comunicación solamente en el segmento local, ¿no? Esto para establecer una comunicación bien básica sobre IPv6. Este rango es muy similar a las direcciones IPs que se autoconfigura el Windows cuando yo no tengo un servidor de HCP. No sé si ustedes habrán notado que cuando yo no tengo un servidor de HCP y conecto el adaptador de red, se me configura con una IP 169 y algo por el estilo. Sí, son IPs de enlace local. Es decir, yo con esa dirección IP tengo una conectividad básica a nivel de Windows, a nivel de sistema operativo, pero no puedo usar esa IP, por ejemplo, para salir más allá de mi red local, para navegar en Internet o para conectarme tal vez a algún servidor FTP que esté más allá de un salto. Entonces, un concepto similar son las link local, que son en este rango de las F80 para IPv6, ¿sí? Y al igual que en IPv4 tenemos las direcciones múlticas, que básicamente nos permite hacer una comunicación uno a varios, y las énicas se utiliza bastante, por ejemplo, para redundancia de DNS regional. Yo puedo tener, por ejemplo, esto más lo utilizan las operadoras grandes, por ejemplo, como CNT, Telconet, Claro, Telefónica, en donde instalan diversos servidores DNS, por ejemplo, a nivel de diversos data centers de Ecuador, ¿no es cierto? Uno en Quito, uno en Guayaquil, otro en Cuenca, otro en Manta, etcétera. Pero todos los DNS tienen la misma dirección IP. Ya, entonces los clientes finales, ¿cómo alcanzan a ese DNS? Pues lo hacen alcanzando al DNS que les queda más cerca.
Por ejemplo, los usuarios que se conectan en Quito no se van a conectar al DNS que está en Guayaquil, se van a conectar al DNS que está en Quito. Los usuarios que están, por ejemplo, en la costa, ¿no es cierto? No se van a conectar al DNS de Quito, se van a conectar, por ejemplo, al DNS que está en Guayaquil o tal vez en Manta, por redundar. Los clientes que están en la zona austro, por ejemplo, no se van a conectar al DNS de Quito o de Guayaquil o de Manabí o de Manta, sino que se van a conectar, por ejemplo, al DNS de Cuenca. Sí, ahora, ¿qué sucede si un DNS se cae? Digamos que hubo un ataque y se cayó el DNS de Quito, listo. Ahora sí, los clientes de Quito se van a conectar a su siguiente DNS más cercano. Es la misma IP, para el cliente no cambia nada. Solamente que ese DNS desaparece de la red porque fue atacado, ¿no es cierto? Y ahora los DNS de Quito probablemente se van a conectar. Si es por distancia, ¿no es cierto? A nivel de routing, probablemente se van a conectar al DNS de Cuenca si mantenemos el mismo ejemplo, o probablemente van a irse al DNS de Guayaquil. Entonces, ese es el concepto de Anycast que existe en IPv4. De hecho, como les digo, se utiliza mucho para temas de DNS. También en proveedores de todo lo que es los CDNs, por ejemplo, los cachés de Netflix, los cachés de Google para YouTube, los cachés de Facebook. Y todas estas plataformas utilizan tecnología Anycast, es decir, todos los cachés de Netflix, por ejemplo, pueden tener la misma dirección IP por detrás, ¿no es cierto? Ya en su servidor interno, y los usuarios van a conectarse a ese CDN o a ese caché, dependiendo en dónde se encuentren más cerca. En el mismo ejemplo, si es un usuario si los usuarios están en Quito, se van a conectar, por ejemplo, al caché de Netflix que está en Quito. Si son de la costa, se van a conectar a Guayaquil. Si son del Austro, por ejemplo, a Cuenca. Y como les digo, este concepto de NICAS se utiliza, se implementa mucho en lo que son ya las operadoras grandes. Un concepto muy importante es que si ustedes ven aquí en IPv6, aquí no existe el término de broadcast, lo que en IPv4 sí existe. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos el broadcast, por lo tanto aquí todas las operaciones de IPv6 se reemplazan mediante tráfico unicast, multicast y anycast. Mientras que en IPv4 tenemos unicast, es decir, uno a uno, tenemos multicast, uno a varios, tenemos anycast, que también podría decirse como que uno a varios, pero en base a distancia, y también tenemos broadcast. Felizmente ya en IPv6 el término de broadcast no existe. Subnetting en IPv6, algo bastante sencillo, ¿no es cierto? Como yo les había indicado, los ISPs generalmente reciben un /32 que les asigna LACNIC, y este 32 generalmente lo van a subnetear en barras 48, en barras 56, dependiendo la necesidad. Generalmente se lo subnetea en barras 48 porque así completamos el tercer bloque de los 16 bits y no nos complicamos la vida partiendo en la mitad o solamente tomando 3 términos en vez de los 4. ¿Sí? Para todo lo que son subredes locales, generalmente dejamos un 64 y los últimos 64 voy a volver acá. ¿Sí? Estos últimos 64, este color azul, es lo que le dejamos para que se autoconfigure la computadora, se autoconfigure el celular, se autoconfigure la consola de videojuegos, se autoconfigure el Smart TV, cualquier dispositivo que el cliente tenga en su domicilio. Sí, estos últimos 64 bits nosotros como ISP no lo vamos a configurar manualmente, no vamos a ser responsables de esa configuración ni tampoco de esa asignación. Esto se lo dejamos al host, al dispositivo que se autoconfigure. ¿Cómo lo haga? Hay varios métodos de hacerlo, pero en sí eso ya no es una responsabilidad del ISP como tal, ¿ya? Ahora, en todo lo que es broadband, banda ancha, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá en IPv6, o sea, IPv6 no fue creado bajo el concepto de utilizar una tecnología NAT muy similar a IPv4, ¿no es cierto? En IPv4 tenemos el NAT 4.4 y de esa manera es como IPv4 ha estado sobreviviendo a lo largo de estos últimos, desde el año 94, 96 más o menos que fue creado NAT. Y gracias a NAT es lo que hemos estado sobreviviendo con IPv4. Ahora, IPv6 no fue creado bajo ese mismo esquema. Sí, el concepto o el objetivo inicial de IPv6 es que todos tengan una IPv6, una global única, es decir, una IPv6 pública, ya que se conoce como global única. Ahora, sabemos que el CPE, de cierta manera, es un router, ¿no es cierto? El CPE tiene una interfaz WAN, ¿no es cierto? Que puedes tomar la IP mediante DHCP, mediante PPPoE, mediante IP estática, y también tenemos una interfaz LAN. En IPv4, ¿no es cierto? Nosotros solamente asignamos la IP de la WAN. La IP de la LAN generalmente no la asignamos, eso la hace automáticamente el CPE. ¿Por qué funciona esto? Porque el CPE hace NAT, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está en la LAN
lo hace NAT hacia la IP que el ISP asigne en la WAN. En IPv6 eso cambia, ¿sí? En IPv6 eso cambia y especialmente en tecnologías de banda ancha, todo lo que es FTTH, XDSL, HFC, cualquier tecnología de acceso masivo, ¿sí? Acá lo que el estándar propone es que se asigne una barra 64 a la WAN y una barra 60 a la LAN. Sí, esto ustedes lo pueden leer en el TR establecido del Broadband Forum, del TR 177, que fue escrito y presentado, publicado, mejor dicho, en el año 2010, ¿ya? Entonces, este tema de utilizar 64 para la WAN y 60 para la LAN no es algo que se lo está inventando Tepelín, no es algo que lo estamos recién descubriendo hoy o hace un mes. Esto es algo que prácticamente ya existe, sí, implementado en los fabricantes desde hace más de 10 años, ¿no? Si hablamos del 2010, prácticamente estamos hablando ya de 14, 15 años que tenemos, sí, estas recomendaciones. Por lo tanto, sí, si hay algún ISP que dice, bueno, yo a la LAN le quiero asignar un 80, lo puede hacer, pero no es lo que el estándar establece. Sí, si el ISP dice, no, es que 60 se desperdicia mucho, yo quiero asignar aquí un 64, lo puede hacer, sí, pero nuevamente les digo, no es lo que el estándar recomienda. Sí, entonces, nuestra recomendación, al menos como fabricante, siempre es seguir las recomendaciones que se han hecho ya a nivel de estándar, no tanto por parte de nuestra marca, sino por parte del estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos subnetear? Aquí he tomado un prefijo de ejemplo, este 2001 DB8. Este prefijo no es inventado al azar. Este 2008 DB8, si ustedes revisan la documentación de IPv6, este prefijo como tal, este 2008 DB8/32, es un prefijo que está reservado para documentación. Es decir, si yo quiero hacer un documento, si yo quiero hacer una ingeniería y no quiero utilizar tal vez mis direcciones reales o todavía no tengo las direcciones reales, estoy esperando que el ACNIC me asigne o que mi proveedor me asigne, pero yo ya necesito empezar a trabajar en el diseño. Yo puedo utilizar este direccionamiento, si el 2001 DB8. Este es un direccionamiento reservado únicamente para documentación y es por eso que yo lo estoy utilizando aquí en esta diapositiva porque obviamente no lo estoy implementando en ningún lugar, solamente es para documentación y para efectos de aprendizaje y demostración, ¿no? Entonces tenemos un 32, yo les había dicho que de aquí en 32 se subnetean los siguientes 16 bits, que serían los 48, ¿sí? Entonces aquí tenemos la red. ¿Cuántas barras 48 yo tengo en un 32? Sí, acá les dice el ejemplo, tengo, ¿cuántas barras? Sería 2 a la 16, sería 65.536. Es decir, dentro de un 32 yo tengo 65.536 barras 48, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de que cada barra 48 es una zona, es una región diferente de mi cobertura como ISP, prácticamente estoy hablando de que yo voy a tener 65.536 regiones o zonas, lo cual para Ecuador pues puede ser más que suficiente, sí, para cubrir la cobertura de un ISP solamente con un barra 32. ¿Sí? Por lo tanto, no necesito más barras 32, con uno es suficiente. Luego, dentro de un barra 48, ¿sí? Yo les había indicado aquí que tenemos los siguientes 16 bits, que es lo que a veces se subnetea. Podemos subnetear 16 o podemos subnetear solamente lo que son 8 bits para dejar en barra, perdón, los siguientes 4 por 3, 12 bits para dejar como barra 60. Entonces, si yo a este 48 lo subneteo en barra 60, que es lo que me recomienda, sí, el estándar, dar una 60 a la LAN de los CPs para redes de acceso masivo, ojo que esto es broadband, ¿no? Esto no es para soluciones corporativas, para soluciones empresariales, esto es para broadband, todo lo que es tecnología de acceso masivo. Entonces, si yo un 48 lo divido en barras 60, ¿cuántas barras 60 yo tengo dentro de un 48? Sí, yo tengo 2 a la 12, 4.096 subredes 60. Es decir, que por cada subred 48, por cada región o zona que yo tengo un 48, yo voy a poder tener 4.096, sí, clientes con barra 60. Ya, eso es lo que básicamente significa esta información. Alguien puede decir, pero es que yo en mi zona yo no tengo 4.096 clientes, yo tengo 8.000. Listo, asigno dos barras 48. Sí, porque ya estoy viendo que las barras 48 dentro de un 32 a mí me alcanza para 65.536. Y nuevamente les digo esto para Ecuador, incluso a nivel de operadoras grandes, es más que suficiente y no se necesita nada más, ¿ya? Entonces, un barra 60 es lo que va a tener el CP
Y el CPE a su vez asigna 64 ya hacia la LAN interna, es decir, a los dispositivos ya del cliente final, celulares, smartphone, tablet y cualquier otra cosa que el cliente tenga y que obviamente soporte IPv6, ¿no? Si hablamos solamente de una barra 64, ¿cuántas direcciones yo tengo dentro de una barra 64? La verdad es un número que es el 2 a la 64. La verdad ya es un número que ni siquiera yo lo puedo expresar. Mire, sería todo ese número. No sé la verdad ya cómo leer ese número, pero eso ya supera la capacidad tal vez de nuestro cerebro de poder leer. Si nosotros como humanos podemos reconocer y leer hasta millones y tal vez billones, ya, pero más allá de billones, sí, ya este número, insisto, no sé cómo se lo lee, pero esto sería lo que un CPE puede dar solamente con una barra 64. O sea, esto para un hogar queda más que suficiente, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo así básico de subnetting, ¿sí? Todo empieza en la barra 32, luego yo subneteo en barras 48, voy a tener 65.536 barras 48. Dentro de una barra 48, yo voy a tener 4.096 subredes 60 para asignar a la LAN de los CP. Yo de aquí me puedo coger una o dos o varias barras 48 para asignar 64 y listo, no tengo ningún inconveniente. ¿Y cuántos dispositivos me alcanzan dentro de una 64? Pues ya vieron que es un número que prácticamente no se puede interpretar ni leer, pero es un número bastante grande, ¿ya? Un término muy, o mejor dicho, dos conceptos muy importantes que se introdujeron con IPv6 es el tema de stateless y stateful. Sí, stateless es básicamente un método de asignación en donde el servidor que asigna la dirección IP no lleva un estado, es decir, no lleva un registro, ¿ya? Y uno de los principales métodos dentro de stateless es lo que se le conoce como el SLAC, el Stateless Auto Address Configuration. Y básicamente, ¿qué es lo que hace SLAC? ¿Sí? Lo que hace el router va a enviar estos 64 bits, ¿sí? Sobre un mensaje RA y estos últimos 64 le deja a la computadora que se autoconfigure. Eso es un método stateless. Ese es el método que de cierta manera hizo que IPv6 gane popularidad porque es el método más fácil, más simple, más sencillo y que no requiere ni siquiera configuración ni carga administrativa del operador de red para que los dispositivos se configuren. Aquí, como nos dicen, los hosts generan su dirección usando el prefijo del router mediante un mensaje RA. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? La configuración es mínima. Prácticamente aquí no hay que hacer nada utilizando Slack, algo que les conviene mucho a los ISPs. ¿Cuál es la desventaja? Es que al hacer una asignación sin llevar registro, pues obviamente yo no tengo control sobre las direcciones específicas que están recibiendo los dispositivos. Yo no sé qué IPv6, por ejemplo, está recibiendo el celular del cliente. Yo no sé qué IPv6 está teniendo, por ejemplo, el Smart TV del cliente. Yo no sé qué IPv6 recibe, por ejemplo, la consola de videojuegos que tiene el cliente en su casa. En IPv4 yo sí lo puedo saber, ¿no es cierto? Porque yo me ingreso a la interfaz gráfica del equipo y yo puedo ver que está conectado el celular Samsung y que tiene la IP 192.168.0.100, por ejemplo. Puedo hacerle un ping, puedo hacer pruebas de tracer y no hay ningún inconveniente. Pero en IPv6 yo no tengo esa capacidad cuando utilizo Slack. Sí, esa sería como que una desventaja, pero por el otro lado, pues la ventaja que en realidad gana bastante a Slack es el tema de la configuración MIDI. Ahora, por otro lado, tenemos también lo que es el stateful, es decir, con estado. Sí, stateless en español significa sin estado, mientras que stateful significa con estado. Y aquí en stateful es donde entra este método conocido como DHCP versión 6. Muy similar a DHCP versión 4. ¿Qué es lo que hace DHCP versión 6? Pues va a asignar la dirección completa, ¿no es cierto? Los 128 bits, los DNS, el gateway, la máscara, etcétera, lo va a asignar a los dispositivos finales, a cada uno. Entonces, por lo tanto, aquí ya el servidor que haga de DHCP, sí, va a mantener un estado, ¿no? Todas estas direcciones que se asignan, al final de cuentas, es como una tabla de préstamos, ¿no es cierto? Te presto la dirección. Sí, como ustedes saben, la dirección no se presta de manera indefinida. Sí, hay un list time que por defecto me parece que en IPv4, dependiendo de cómo hayan configurado el router servidor, puede ser de 72 horas, por ejemplo, de 5 días. Es decir, esa IP puede estar asignada a ese dispositivo durante 5 días que nadie se la va a quitar. Luego de los 5 días, ¿no es cierto? A partir de la hora 72, el equipo va a volver a negociar la dirección IP y probablemente se le asigne la misma. Y al servidor le va a decir, como ha estado conectado 5 días, te voy a asignar los siguientes 5 días la misma dirección porque no tengo otro equipo que está pendiente pidiendo IPs, ¿ya?
Entonces aquí el servidor sí mantiene un estado, ¿no? La diferencia con stateless es que acá no mantiene estado. ¿Cuál es la ventaja de stateful? Es que aquí sí hay un control centralizado. Entonces yo aquí, en mi servidor de HCP, yo aquí sí voy a ver qué equipo tiene qué dirección IP, a qué hora se conectó y por lo tanto voy a poder ver registros de conexión, registros de desconexión, los logs, los cuales a mí me pueden servir bastante para lo que es troubleshooting. ¿Cuál es la desventaja del stateful? Es que al mantener estado y considerando que las direcciones son demasiado grandes, sí, primero que nada, la infraestructura del servidor o del ISP tiene que soportar DHCP-V6, ¿ya? Al ser las direcciones más grandes de mayor cantidad, ¿sí? Hay un mayor consumo de los recursos, tanto en el servidor como en los CPs, ¿ya? Y una principal desventaja que tiene DHCP es que no soporta en todos los sistemas operativos. Ojo, aquí no estoy hablando de MikroTik, aquí no estoy hablando del router Huawei, aquí estoy hablando es de los sistemas operativos que tiene ya el cliente en su casa. Por ejemplo, hablamos de Windows 10, de Windows 11, Linux, macOS, iOS, Android. Sí, un sistema operativo muy importante, sí, que no soporta DHCP desde, desde el año 2012, me parece, o 2010, es Android. Sí, entonces en Android, si yo implemento DHCP-V6 en mi router, en el CP, no importa la marca, esto no es de TP-Link, sí, Android no soporta DHCP versión 6. Por lo tanto, Windows 10 sí soporta de manera parcial, Windows 12 sí soporta de manera completa, Linux también soporta, macOS soporta de manera parcial, iOS soporta de manera parcial, pero Android no soporta DHCP versión 6. Ya, entonces si yo tengo mi router configurado con DHCP versión 6, todos los dispositivos del cliente van a navegar en IPv6 menos Android, ¿sí? Y esto es porque Google, que Google es el dueño de Android, tomó la decisión de no implementar DHCP versión 6, como les digo, desde el año 2010, 2012. Esto está publicado en los foros oficiales de Google, ¿sí? Porque ellos dijeron, ¿para qué voy a implementar DHCP versión 6 si esto me requiere mayor consumo de recursos? Tomando en cuenta que el dispositivo final, ¿no es cierto?, es un celular. Y un celular, pues obviamente está creado para ser óptimo en el consumo de batería, consumo de memoria, que no se descargue y cosas por el estilo. Como DHCP versión 6 requiere más recursos, Google lo que dijo es, ok, nosotros no vamos a implementar DHCP versión 6, nosotros nos vamos con Slack. Y por más de 10 años, Google se ha mantenido en ese esquema, sí, de no soportar DHCP versión 6. Y solamente soportan Slack mediante direcciones IPv6 y DNS mediante mensajes RA. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Todo lo que es Android no soporta DHCP versión 6. Y aquí no solamente estamos hablando de smartphones, sí, también hay tablets que están implementadas con Android. También hay Smart TVs que están implementadas con Android. Hay algunos, los Google Chrome, por ejemplo, también están implementados con Android. Ninguno de estos dispositivos sí soporta DHCP versión 6, ¿ya? Entonces, hasta aquí stateless versus stable. Ahora, Neighbor Discovery Protocol, básicamente un protocolo, sí, que fue creado a la par de IPv6, básicamente para dar soporte a todo lo que es. Bueno, hay varios mensajes aquí que ya ustedes los pueden leer ya fuera de esta sesión de manera individual y detallada, pero aquí el mensaje importante de NDP es el RA, el mensaje 134. Es en este mensaje RA, sí, en donde los routers, y justamente aquí yo tengo una captura de un mensaje RA, en donde dependiendo el bit que está configurado en el mensaje RA, yo le voy a decir al CPE o al dispositivo del cliente cuál es el método de configuración que va a tomar, si va a ser stateless o si va a ser un stateful, es decir, mediante DHCP. Por ejemplo, si yo tengo configurado el router para que en los RAs me envíe como stateful con DHCP versión 6, y yo tengo, nuevamente recalco el tema de Android, sí, Android no va a soportar esto, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, pues, generalmente no se utiliza hoy en día stateful justamente por Android, ya que Android es un sistema operativo pues que está presente no solamente en el smartphone como antes, sino también en muchos dispositivos y quién sabe lo que venga más adelante, ¿sí? Entonces hay que tratar de mantenernos en el esquema stateless porque en stateless soportan prácticamente el 100% de los sistemas operativos, ¿ya? Entonces, dependiendo del bit que yo envíe en el RA, insisto, esto ya lo pueden leer ustedes luego de la sesión a manera detallada, esto está en la información. Todo esto que yo les estoy mostrando ahorita está en los RFCs, es información pública de IPv6. Esto no, hasta ahorita lo que yo les muestro no hay nada de TP-Link, ¿sí? Solamente les estoy mostrando esa información general de cómo IPv6 fue diseñado y de cómo se implementa.
Más adelante vamos a ver ya la parte puntual de TP-Link, ¿ya? Esto sería para la parte de los areas. Ahora tenemos lo que es el Stateless Auto Address Configuration, el Slack. ¿En qué consiste el Slack? Sí, el router va a enviar, como ustedes ven aquí, voy a cambiar al puntero. Sí, ustedes ven aquí que en un mensaje area, un router advertisement, el router, el CP, el MikroTik, el Huawei, etcétera, no importa la marca, nos va a enviar, miren, aquí nos envía un prefijo 64. Sí, entonces el prefijo 64 ya nos lo va a enviar sobre un mensaje, sobre un router advertisement. Sí, tomar en cuenta que aquí no estoy utilizando DHCP. Sí, el dispositivo recibe esta dirección /64 y los últimos 64 se va a completar mediante cualquier método que el sistema operativo del dispositivo soporte. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, esto sería prácticamente lo que es Stateless Auto Address Configuration. ¿Sí? El router únicamente anuncia 64, no lleva registro de esta asignación, ¿sí? Y el dispositivo es responsable de autoconfigurarse el resto. Por eso es que Stateless Slack es lo más fácil, lo más simple y lo más, lo más eficiente de implementar, al menos para redes de acceso masivo. Luego tenemos el método que nos permite completar los 64 bits. Hay un método que es muy famoso, que es el EUI64, en donde lo que se hace es tomar la MAC address del adaptador de red, que son 48 bits, se le agregan, sí, 16 bits, se le agrega un FF, FE, con esto completamos 64 bits, y al séptimo bit se lo invierte, ¿sí? El hecho de invertir este bit es justamente para de cierta manera garantizar que esta dirección de 64 bits resultante sea única y que no se repita. Entonces yo aquí tengo un ejemplo. Tengo que este es el prefijo enviado por un mensaje de A. Tengo 2001, DB8, ABCD, bla, 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 /64. Y esta es la MAC address que tiene, por ejemplo, mi computadora, ¿no? Aquí están los 48 bits de la MAC address. Yo a esta MAC address le aplico este proceso del EUI64 y voy a tener esta MAC address de aquí. Miren, tengo el campo FFFE y aquí el primer número o la primera letra, el primer hexadecimal ya no me aparece A, perdón, ya no me aparece B, ¿sí? Sino que me aparece A justamente porque el séptimo bit se invierte. Por lo tanto, yo ya tengo la dirección IP, que son 64 bits. Tengo la MAC construida mediante el método, perdón, tengo los últimos 64 bits construidos con el método EUI64. Si yo junto estos dos, yo ya tengo la dirección IPv6 completa. Sí, entonces imagínense en lo que sería para un ISP tener que configurar esta dirección IP, ¿sí? Todo este montón de números y letras por cada CPE que ustedes tengan bajo su administración. Es una carga operativa bastante complicada. Por eso es que Slack se utiliza mucho mediante los mensajes REAs. Yo solamente me preocupo de enviar un 64 y el resto lo hace la computadora, lo hace el celular, lo hace la tablet, lo hace la consola, lo hace el Smart TV, cualquier dispositivo que soporte IPv6. Ahora bien, DHCP versión 6 también sí es necesario. El hecho de que Android no soporte no significa que no se necesite, ¿sí? Entonces aquí DHCP funciona bastante similar a lo que es DHCP versión 4. Tenemos algunos mensajes en donde un cliente se conecta a la red, solicita las direcciones, DNS, etcétera, y finalmente el servidor le responde con la información que es necesaria, ¿sí? Dentro de lo que es DHCP hay un método que es el DHCP stateless, en donde yo solo utilizo DHCP para enviar la información de DNS, ¿sí? Aquí hay una captura en donde vemos que el equipo está pidiendo solamente la información de DNS, no está pidiendo el prefijo, no está pidiendo la dirección IPv6, solamente pide el DNS. Y el servidor le responde, miren, aquí está una respuesta del servidor, en este caso pues con los DNS que ya deben ser conocidos para algunos de ustedes, que son los DNS IPv6 de Google, que son de uso público. Sí, por eso es que DHCP, si bien Android no lo soporta, pero sigue siendo necesario de implementar justamente porque ahí en una versión stateless, o en una versión mínima de DHCP, yo puedo enviar los servidores DNS. ¿Sí? Ahora bien, el tema de prefix delegation, como les había indicado para broadband, en donde aquí se envía un prefijo, como lo vemos acá, un prefijo /60 para la LAN. Ya, la /60 también es global y únicas, tomando en cuenta pues que en IPv6 todavía no se recomienda el tema de uso de NAT para redes de acceso masivo. Sí, en IPv6 todavía se recomienda que todos los dispositivos que se conectan tengan una dirección IPv6 global y unicast o la dirección pública. Sí, recomendación, leer el TR-177 del Broadband Forum, en donde se recomienda que este prefijo para la LAN tiene que ser entre 60 y 56. Esto está en el TR-177, ¿sí?
Los DNS también los puede enviar en un mensaje RA. Aquí vemos en una captura que yo estoy enviando el prefijo /64 y acá más abajo, miren, yo estoy enviando los dos DNS de Google. Es por eso que, perdón, sí, los dos DNS de Google. Es por eso que aquí Google, con el sistema operativo Android, no quisieron implementar DHCP versión 6 porque se dieron cuenta que en este mismo mensaje, en el RA, ellos pueden recibir la dirección IP y los DNS. ¿Qué es lo que necesita un dispositivo para navegar en Internet? Necesita una dirección IP y los DNS, no necesita nada más. Y como Google vio que esto era posible con un solo mensaje, con un solo protocolo que es ICMP versión 6, que esto ya es parte de IPv6, esto es nativo, esto no es un protocolo adicional. Y el RA es parte de IPv6, por eso digo Google no se complicó la vida implementando DHCP versión 6 en Android y simplemente se quedaron con el prefijo y los DNS que envían dentro de un mensaje RA. Esta captura que ustedes ven aquí, esto es lo que soporta hoy por hoy Android y lo que viene soportando durante como les digo, los últimos 14, 13 años aproximadamente y no lo van a cambiar. Y finalmente PPPoE funciona muy similar al Slack, simplemente que aquí cuando se establece el túnel PPP, ¿sí? se, se negocia, o mejor dicho, se establece un identificador, que son estos 64 bits. Estos 64 bits se los agrega al prefijo que se recibe sobre RA y finalmente yo construyo la dirección global, los 128 bits. ¿Sí? De manera breve, como les digo, solamente era para mostrar un poco de IPv6. Todo lo que les mostré aquí en realidad es netamente estándar, no hay nada de TP-Link, ¿sí? Entonces ahorita voy a abrir, por temas de tiempo, voy a entrar a un equipo que justo lo tengo conectado aquí, que es un X511. Miren, como ustedes ven, estoy entrando en el plano de superadmin. Siempre el ISP se recomienda que ingresen en el plano de superadmin. Está reseteado a fábrica. Voy a ingresarle una contraseña. Admin 123. ¿Sí? Me vuelvo a loguear al equipo. Me va a salir aquí el asistente, ¿sí? Dado que el equipo pues no tiene ninguna configuración Ecuador. Siguiente, ¿sí? Le voy a dejar en modo router, le voy a dejar ahorita en dinámico, ¿sí? Yo ahorita tengo conectado el router a un MikroTik que está actuando también como para enviar los mensajes RA con direccionamiento IPv6. Yo no tengo IPv6 global únicas, estoy utilizando de la 2008 DB8 únicamente para efectos de demostrar el funcionamiento de IPv6, ¿ya? Bueno, simplemente siguiente, ¿sí? Y ya tengo conexión a lo que es Internet, por lo menos en lo que es IPv4. Sí, entonces hasta aquí, si yo reviso el equipo, miren, tiene ya conectado una dirección IP, los DNS, el gateway, etcétera. Si yo me voy en avanzado, si yo me voy a network, ¿sí? Perdón, en estado. A ver. Aquí en estado yo tengo IPv4, ¿sí? Y en IPv6, miren, yo no tengo nada. Sí, no tengo nada ni en la WAN, ni tampoco tengo nada en la LAN. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues tengo que irme acá a la LAN, ¿sí? Esta vez no, perdón. Aquí, bueno, al menos para el X511, sí, pues, el tema de la configuración del IPv6, el menú puede cambiar un poco entre un modelo de equipo y otro. Para el X511 yo tengo que irme a las opciones de Internet. Y aquí, dentro de las opciones de la conexión, sí, yo aquí me ingreso a editar. Por defecto el IPv6 está desactivado. ¿Sí? Entonces yo simplemente lo voy a activar, lo dejo todo en auto. Si no hago ningún tipo de configuración, solamente lo activo, le doy en OK y veamos qué es lo que sucede. ¿Sí? Mientras tanto voy a abrir el MikroTik que tengo por aquí conectado. Entonces, a ver, veamos si ya le dio dirección IP. ¿Sí? Si yo me voy acá, ok, vamos a vernos por acá en estado. ¿Sí? Todavía no le llega la dirección IP. Ups, se salió. Sí, y miren, ya tengo la dirección IP, ¿no? En este caso, tengo creado, como les dije, el segmento de documentación. Yo con esta dirección IPv6 no tengo salida a Internet. Sí, como les dije hace un momento, yo no tengo Global Unicast, mi proveedor no me da todavía dirección IPv6, lamentablemente. Entonces, lo único que estoy utilizando en el MikroTik es asignando un direccionamiento de documentación. Como ustedes ven aquí, están creados en los pools, IPv6 pools, están creados unos pools, ¿sí? En donde están creados, miren, el 777 que es un /48 y me entrega /64. Y para prefix delegation, un ABCD con /48. ¿Sí? Entonces,
Como les había indicado a nivel de subnetting, generalmente lo que yo hago es simplemente jugar con asignar 48, ¿sí? Es decir, configuro 48 y yo aquí voy a asignar, dependiendo si es para la LAN, voy a asignar barras 60 porque así lo dice el TR-177 del Broadband Forum, o si es para la WAN, yo voy a asignar prefijos barra 64, ¿sí? Entonces, si yo reviso acá el equipo, yo veo que para lo que es la WAN, se están asignando barra 64 de 2001 DB8777. Entonces, si yo reviso la conexión WAN, que es al Internet, miren, yo tengo de 2001 DB8777. El resto ya no me importa, ¿sí? El resto ya no me importa porque el MikroTik en este caso me está asignando un barra 64 y está cumpliendo con la configuración que pues está aquí en el prefijo. Incluso aquí me dice que está asignando el 7772 barra 64 sobre la VLAN nativa que tengo configurado en el equipo, ¿sí? Entonces yo aquí tengo el 777 para la WAN. Ahora, ¿qué sucede con la LAN? ¿Qué prefijo debería tener en la LAN? Yo en la LAN debería tener un prefijo diferente al 777 porque así yo lo he configurado en el MikroTik. En el MikroTik yo configuré un pool de prefix delegation, ¿sí? Que dónde está el pool, acá está el pool, sí, de prefix delegation, que es este PD, que de igual manera es un 48, me va a asignar barra 60, pero en cambio este prefijo únicamente para efectos de poder visualizar la diferencia entre WAN y LAN, yo al uno le puse 777 y al otro le puse ABCD, únicamente para que se note la diferencia en la asignación, pero de ahí yo puedo utilizar el mismo prefijo simplemente que subneteándolo de mejor manera. Pero para efectos de este taller yo los puse diferente únicamente para que visualmente se note la diferencia entre LAN y WAN, ¿ya? Entonces ya vimos que en WAN se está asignando 777, un barra 64. Ahora vamos a ver si en la LAN se está asignando un ABCD. Y de hecho, si yo veo en los prefijos que ya están asignados, miren, aquí ya me dice que hay un 7772 asignado y un ABCD barra 60 también asignado mediante DHCP. En este caso, este sería el DHCP mediante Prefix Delegation. Entonces, si yo me voy aquí a LAN, miren, yo aquí tengo el 2001 DB8 ABCD. ¿Ya? Y esto es lo que de cierta manera, este barra 64, es lo que el equipo va a asignar a todos los dispositivos que se conecten en la LAN. Si yo reviso el adaptador de red que está conectado ahorita al equipo, que es este de aquí, ¿sí? Si yo reviso aquí la conexión, miren, yo tengo la dirección IP por defecto que me da el equipo TP-Link, que es la 192.168.0, bueno, me está dando la 2, ¿no es cierto? Si yo verifico acá la 2, estoy conectado por cable ahorita, miren, es la 2. De hecho, es esta misma computadora la que está conectada por cable de red al router TP-Link. Y si yo veo la parte de IPv6, sí, miren, me está asignando lo que es el prefijo 2001 DB8 ABCD. ¿De dónde sale ese ABCD? Justamente del prefix delegation que yo había configurado aquí. Insisto, estos prefijos puede ser el mismo, no hay ningún problema. Solamente que yo los puse diferente para que visualmente se pueda diferenciar entre lo que es WAN y lo que es LAN, pero de ahí pueden ser prácticamente iguales, ¿no? Entonces vuelvo nuevamente acá en estado, miren, ipv 6 WAN, ipv 6 LAN, tengo 777 para el uno, ABCD para el otro, ¿sí? Y también algo muy importante, ya tengo IP, ¿qué me faltaría para salir a Internet? Me faltarían los DNS, ¿sí? En el caso del X511, el X511 no envía los DNS públicos, ¿no es cierto?, que puede recibir desde el MikroTik. Por ejemplo, aquí están los DNS de IPv6 de Google. El X511 tiene un diseño diferente a nivel de firmware. No es que el equipo no funcione bien, así lo diseñaron desde fábrica. Entonces, lo que el X511 hace es que no envía los DNS públicos, sino que más bien envía el DNS de la link local. Es decir, lo que hace es enviar el gateway del router, lo envía a la computadora para que de cierta manera el router sea como un DNS, un tipo proxy aproximadamente, ¿no? Es muy similar a lo que sucede en IPv4. Por ejemplo, si yo reviso en IPv4, yo veo que en IPv4 yo recibo los DNS de Google desde el MikroTik. Miren, los DNS 888 y 8844. Pero si yo reviso en la LAN, de los dispositivos conectados, yo no recibo los DNS de Google. Yo estoy recibiendo como DNS el mismo gateway. Entonces, un comportamiento similar, un diseño similar, es lo que fábrica, al menos para este equipo, para el X511, hizo en temas de IPv6. Sí, en IPv6, el DNS sí se envía el mismo gateway para que tenga un comportamiento similar a IPv4. Tal vez tienen alguna consulta, alguna inquietud hasta ahí, alguien que se anime a preguntar. Más que nada por temas de tiempo no hay cómo pues revisar más a detalle todo lo que es IPv6 porque es extenso.
A mí me gustaría hacer una pregunta al foro, Haris, Claro, este, para entender si alguno de los participantes que está actualmente tiene la experiencia de trabajar con esta tecnología y para ver si nos podría comentar realmente si, si está utilizando este tipo de procesos. Alguien del foro que nos pueda compartir su experiencia, claro, no sé, cualquier persona. si alguien se anima. Mientras tanto, por ejemplo, lo que es IPv4 por defecto para un router, ¿no es cierto? Va en la VLAN nativa, es decir, sin tag, mediante DHCP para IPv4. Eso es lo que viene por defecto en los equipos TP-Link. Miren, DHCP versión 4, sí, yo lo puedo cambiar estático, PPPo, etcétera. Y en IPv6, sí, todo va a ir mediante auto y aquí el equipo va a negociar si es con Slack, si es con DHCP versión 6. Como ustedes vieron, yo lo único que hice fue aquí activar la opción de IPv6 y nada más. ¿Sí? ¿En dónde en realidad está la inteligencia de la configuración de IPv6? No está en el CPE, es decir, no está aquí en el router TP-Link, en el router en el Huawei, en el ZT, en el CUDI, no. La inteligencia en realidad del IPv6 está en el equipo que funciona como servidor. ¿Cuál es ese servidor? Ahí sí va a depender de lo que los ISPs tengan, generalmente el MikroTik, o si tienen ya algún router, un Huawei, los M4 y cosas por el estilo. Sí, esos son los equipos que de cierta manera llevan la inteligencia de cómo se implementa el IPv6 en redes de acceso masivo. Ya los CPs, los equipos terminales, prácticamente poco. Sí, en realidad hacen poco en IPv6. Si ustedes vieron, yo únicamente hice clic en activar IPv6 y no hice nada más. Y eso para el estado por defecto que traen los equipos, que es por DHCP para IP versión 4. Si yo lo hago para PPPoE, que pueden haber algunos ISPs que lo tengan, y voy a crear aquí un nuevo servicio de PPPoE, lo voy a llamar aquí, a ver, voy a poner aquí Internet y PPPoE. Ya, aquí lo voy a cambiar a PPPoE. Yo aquí ya tengo creado así mismo. Yo acá ya tengo configurado un servidor PPPoE. Tengo en la VLAN PPP, en la VLAN 666. Sí, ya tengo creadas las credenciales que son TP-Link, TP-Link. Tengo creado ya el profile en donde yo ya tengo atado tanto el pool de IPv4 como los pool de IPv6. Insisto, la inteligencia del IPv6 no es el CP, sí, la inteligencia del IPv6 es el router que hace de servidor. En este caso, pues, como ustedes lo ven, básicamente el MikroTik que todos ustedes tienen. ¿Qué versión de MikroTik estoy usando? Miren, es un 7.17.1. Sí, y si ustedes quieren ver el MikroTik que yo estoy utilizando para este laboratorio, es este equipo de aquí. Permítanme mover. Es este de acá, miren. Es este pequeño. Sí, no es ningún equipo de chasis ni raqueable. Este es un RB750G3R. Incluso tiene interfaces Fast Ethernet, pero miren, un equipo de este tamaño me sirve bastante para por lo menos montar un laboratorio. Obviamente este equipo no lo voy a poner en producción para un ISP, pero miren, un equipo tan pequeño soporta todo lo necesario para poder llevar a cabo un laboratorio completo de IPv6 para ISP. ¿Sí? Entonces ahí más o menos para que vean los equipos que tengo, ¿no? Y el router OS 717. Entonces vamos acá al PPPoE. Tengo ya creado un perfil, TP-Link, TP-Link. La clave TP-Link es la VLAN 666. ¿Sí? Y veamos, y le habilito IPv6. Lo dejo en auto y le mando el OK y vamos a esperar que se conecte. ¿Mientras alguna consulta por ahí? Miren, ya se conectó. Sí, el internet Dame una PPPoE tortilla de yuca con huevo, café parece que están con un micrófono y nuez. activado. Si le pueden poner en silencio, por favor. Sí, entonces miren, ya se conectó, ¿no? En la VLAN 666 que yo tengo, sí, ya está conectado, el IPv6 está activado, sí, no hay más que hacer. Insisto, la inteligencia del IPv6 no es el CPE, es el equipo que hace de servidor. Si yo me voy al estado, sí, yo aquí veo IPoE, voy a la siguiente, Internet PPPoE, miren, ya tengo una dirección IP, en este caso como es la VLAN 66, yo puse que el pool de IPv4 pues sea 66 para tener una referencia visual de que estoy en la VLAN 666. Y en IPv6, miren, yo también ya tengo, perdón, yo ya tengo también lo que es la dirección IP, en este caso estoy recibiendo 6666, que de igual manera le puse para que tenga concordancia con la VLAN que se está configurando, ¿sí?
Aquí lo que no veo solamente es, y aquí ya tengo los DNS completos. Hace un rato no me salían los DNS, es simplemente cuestión de actualizar la interfaz, pero miren, a nivel de perdón, está más. Sí, aquí no me están llegando los DNS, tengo que verle por qué no me llegan los DNS. No me están llegando los DNS por PPPoE. Tengo que ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, por temas de tiempo, pues ya no hay cómo más brindar mucho detalle. Si yo me voy acá al equipo, al servidor, ¿sí? En el DHCP, en el server, miren, yo ya tengo aquí que me está asignando un ABC. Bueno, este es el ABCD que ya me estaba asignando. Si yo me voy al IP, al PPP, me parece que es, mil disculpas, pero la verdad yo no soy experto en el tema de MikroTik. No, ¿dónde veo la dirección IP que está asignándole a este? IPv6, me parece que... Prefijos, miren, yo aquí ya tengo un 666 asignado sobre la interfaz, ¿sí? Que corresponde a lo que es la sesión PPPoE. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Veamos los mensajes. ¿Dónde está? Aquí. Dice, para experimento en MikroTik hemos realizado pruebas con DHCP, solo conexión LAN interna, ok. Puede activar su micrófono. Ok, si alguien se anima a hablar, con gusto, por favor. Si no, pues, para hacerlo más interactivo. ¿Alguien que se anime? No. Yo creo que en este caso la información fue suficientemente clara. Hay mucha gente que realmente está todavía iniciando en estos procesos. Hay que ir haciendo laboratorios, hay que ir haciendo pruebas Correcto. y nosotros podemos acompañarlo en todo este proceso por parte de la marca y por parte de ZC. Realmente la idea es poder ir Correcto. actualizando la tecnología a las nuevas versiones que vienen llegando. La idea principal de este taller es que ustedes vean de que Tepelín ya está abriendo la puerta a esta tecnología de IPv6, que son totalmente compatibles, que son totalmente funcionales. Aquí pusieron, ¿podemos recibir el video para revisar posteriormente? Sí, por favor, que me pueden escribir directamente a mí. Ahí en el chat le estoy dejando mis números de contacto y yo les haré llegar por correo el material bajo el concepto de consultoría. Entonces, yo creo que si no hay más inquietudes, no hay alguna duda o si alguno necesita algún apoyo o respaldo, quedo yo a la orden. De igual manera, Haris también compartió el correo de soporte Tepelín para cualquier consulta y cualquier ayuda. Y quedamos nosotros realmente complacidos con la información del día de hoy, Haris. Solamente déjame hacerle un último cambio. No Buenos me acuerdo días. si le... Por ahí alguien habló. Sí, buenos días, estimados. Una ¿Qué tal? pregunta. Buen día. Claro. Ya, justamente es una opción bastante interesante lo que es el direccionamiento por IPv6. La pregunta va, ¿algún momento se va a prescindir por completo de la versión 4? Al menos por ahora, no. Difícilmente. O sea, a nivel de lo que es IPv6 no se habla de una migración. Si migración es cuando, por ejemplo, voy a una ventana de mantenimiento y digo, bueno, este equipo viejo ya lo voy a sacar, voy a poner un equipo nuevo, entonces programo una ventana de mantenimiento, ¿no es cierto? Voy a las 12 de la noche, 1 de la mañana, configuro el equipo nuevo, sí, prendo el equipo nuevo, apago el viejo y listo, ¿no es cierto? El viejo sale de producción y el nuevo entra a producción. Ese tipo de trabajo se llama migración. Ya en IPv6 ese concepto hoy en día todavía no existe, no se habla de migrar, porque las dos tecnologías sí o sí deben coexistir y van a coexistir durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pese a que IPv6 ya lleva con nosotros más de, ¿qué será? O sea, aquí en Ecuador se empezó a implementar a nivel masivo con XDSL en el año 2011, 2012 aproximadamente, miren, ya son más de 10 años. Todavía las páginas, incluso las de gobierno, si hablamos solamente de Ecuador, las páginas de gobierno, las páginas de uso público, por ejemplo, ISSRI, muchas páginas que los usuarios necesitan acceder para ciertos trámites personales propios de Ecuador,
tema de la página de la ANT, del tema de revisión vehicular, todo eso, todavía no están implementados en IPv6, no están implementadas en las dos tecnologías. Entonces, si solamente nos concentramos en Ecuador, para que Ecuador llegue a un momento en el que digan, bueno, apaguemos IPv4 y nos quedamos con IPv6. Si solamente nos enfocamos en Ecuador, todavía no estamos listos para hacer eso, porque hay muchas páginas, muchos servicios que son 100% IPv4. ¿Sí? Para que esto llegue a suceder, hay que seguir impulsando el tema del IPv6. Y ahí es, ustedes como ISPs tienen una responsabilidad bastante fuerte en ese sentido, porque si ustedes no llegan con IPv6 al cliente final, muy difícilmente va a llegar el día en el que IPv6, o sea, en el que los usuarios dependan más de IPv6 que de IPv4. Si ustedes como ISP siguen manteniendo el IPv4, 100% IPv4, o sea, el tema de que esto se apague y no, va a seguirse alargando. Llegará algún día en que yo digo, probablemente sí se apague IPv4, pero no va a ser ni en un año, ni dos, ni cinco. Yo diría que ni siquiera en 10 años. No va a pasar eso. Porque como les digo, solamente en Ecuador ahí hay muchísimas páginas, servicios, servidores que siguen todavía en IPv4. Si hablamos a nivel mundial, todavía hay muchísimas más cosas que los clientes sí o sí necesitan acceder y que solamente están disponibles en IPv4. Entonces, es complicado. Es complicado ahí, Hay una ese tema. pregunta en el chat, Harry, que nos está haciendo el ingeniero Eric. Déjame ver. Entonces volviendo al tema de la migración, si en IPv6 no se habla de migración, porque yo no puedo hacer una ventana de mantenimiento para apagar IPv4 y prender IPv6. Y listo, amanecemos, ¿no es cierto?, 8 de la mañana sin IPv4 y todos con IPv6. Y no se puede hacer todavía. En IPv6 no se habla de migración, sino más bien se habla de transición. Es decir, buscar una manera que las dos tecnologías coexistan durante el tiempo que sea necesario. No sabemos qué tiempo será eso, pero hay que buscar la forma de que las dos tecnologías estén trabajando a la par. Y nuevamente, como les digo, ustedes como ISP tienen una gran responsabilidad en ese sentido, porque si ustedes no activan IPv6 a los usuarios, pues los usuarios, ese tráfico IPv6 no va a crecer, los usuarios siguen dependiendo de IPv4 y es bastante complicado. En el año 2012, yo me acuerdo, la Arcotel sacó una resolución, miren, 2012, no hace más de 10 años, la Arcotel sacó una resolución que obligaba a todas las operadoras, entiéndase por operadora Claro, CNT, bueno, ahí no había Claro, ahí todavía era Porta y Telmex eran separados, Porta con el tema de servicio móvil, Telmex con el tema de internet fijo y televisión por cable, el tema de TV cable también. Sí, esa resolución del Arcotel obligaba a que todas estas operadoras grandes implementen IPv6 a partir de la fecha de esa resolución, máximo en un año. Es decir, la Arcotel les dio plazo del 2012 al 2013, durante un año calendario, 12 meses, para que las operadoras implementen IPv6 e incluso también las páginas de gobierno, porque ustedes saben que todo lo que son entidades de gobierno, SRI, BIES, IES, todos estos servicios que nosotros consumimos probablemente de manera diaria, no son 100%, no son independientes, ¿no? Todas estas empresas públicas dependen de un proveedor, dependen de un ISP, que generalmente es una operadora. Telconet, Claro, CNT, .net también está ahí, ¿no? Entonces, si la operadora no implementa IPv6, ¿cómo se espera que estas empresas públicas también implementen IPv6? Es por eso que la Arcotel miren, en el 2012 sacó una resolución que daba plazo de un año calendario para que tanto las operadoras como las entidades de gobierno, ¿sí?, implementen IPv6 en 12 meses, es decir, hasta el 2003. Hasta ahora no se lo hace. Y ya ha pasado más de 10 años. Entonces es un tema bastante delicado por ahí. ¿Sí? Entonces, la transición, sí, aquí la palabra clave con IPv6 es la transición, sí, buscar la manera de que las dos tecnologías coexistan. Dice, si los dispositivos finales son difíciles de controlar cuando se usa Slack, ¿qué se recomendaría para dar un soporte al cliente cuando le falle la conexión a un dispositivo? Bueno, primero que nada, habría que ver si el dispositivo, primero que nada, qué tipo de inconveniente tiene. Si el dispositivo puede ser a veces el inconveniente, a veces generalmente es problema físico, es decir, la conexión inalámbrica, el wireless, el Wi-Fi. A nivel de direccionamiento, pues habría que ver si el dispositivo está recibiendo las dos direcciones o solamente está recibiendo una. Si es que, bueno, tengo Slack y yo estoy enviando IP y DNS
Y si es que es un Android, pues está garantizado de que el Android soporta los DNS en mensajes RA. Si yo implemento DHCP versión 6 en el router, en el CP, ya sabemos, como les dije, no, Android no soporta DHCP versión 6. Entonces, son algunos factores ahí que habría que validar. Pero primero, que el equipo esté conectado. Hoy en día, como casi todo el mundo se conecta por Wi-Fi, primero validar pues que el dispositivo esté conectado por Wi-Fi, ¿no es cierto? Y segundo, validar si el dispositivo está recibiendo la dirección IP. En el iOS, por ejemplo, en iPhone, uno puede ver ahí en la configuración de la conexión inalámbrica, uno puede irse a las propiedades y puede ver la dirección IP, tanto IPv4 como IPv6 que le está asignando el router. Sí se lo puede ver en iOS, que es el iPhone, que es un sistema operativo tal vez un poquito más complicado de encontrar aplicaciones gratuitas para este tema de networking. En Android también me deja ver la información, incluso si quiero utilizar alguna herramienta de troubleshooting, en Android hay demasiadas aplicaciones gratuitas en el store, lo que para iOS, por ejemplo, no hay. Generalmente en iOS lo que más hay son aplicaciones de pago. Entonces sí habría que ahí analizar si es un problema físico, si es un problema de direccionamiento. Entonces habría que ver, ¿no? Es a nivel general solamente la información que estoy dando ahorita sobre el comentario que hace el señor Eric Paca. ¿Alguien más tal vez con alguna consulta? Yo creería que realmente la información fue bastante sólida, amigos. Quiero invitarlos a todos los presentes. En el chat le dejo un código QR que dice únete a nuestras comunidades. Realmente ZC Mayorista desarrolló una comunidad para Instagram, Telegram y WhatsApp, donde ustedes Chévere. pueden recibir, como les decía, información especial, promociones especiales, pueden hacer consultoría directo con el grupo de gerentes nacionales, con el gerente comercial. Entonces, creo que poder pertenecer a este tipo de comunidades es de gran ayuda y gran valor para ustedes. Ahí les dejo los QR de las diferentes ciudades, Quito, Guayaquil y Telegram, para que puedan ser parte de nuestra gran familia ZC. Haris, yo Ahí creo solamente que, quisiera dígame. solamente agregar, sí, que hace un momento, bueno, no me funcionó los DNS en IPv6 para la VLAN 666 que yo tenía configurado con PPPoE. Sí, algo me parece que me falta aquí con la VLAN 666 para que me lleguen los DNS. Ya es algo que tengo que revisar ya en el MikroTik, porque le configuré en la VLAN nativa, que es así, ya tengo configurada desde hace un tiempo, y miren, ya ahí sí ya tengo la información completa, ¿no? Entonces tengo por PPPoE, tengo tanto en IPv4 como en IPv6, ¿no es cierto? Tengo el prefijo 666, que es el que yo le había configurado solamente para de manera visual darme cuenta que es PPPoE, y a nivel de la LAN, miren, sigo manteniendo el ABCD. Si yo me voy al MikroTik, aquí yo veo que tengo asignado un 666, una barra 64 que corresponde al túnel, al PPPoE, es decir, al enlace WAN, ¿sí? Y si me voy al DHCP server mediante prefix delegation, yo aquí veo que tengo asignado una barra 60 ABCD del pool de prefix delegation para un cliente que está conectado por PPPoE y que es el usuario TP-Link, ¿sí? Entonces, insisto, no sea con PPPoE o con DHCP en IPv4, solamente activar IPv6 en el equipo, no hay más que hacer. ¿Sí? Nuevamente, como les dije, configurar en el equipo IPv6 solamente es un checklist de habilitar IPv6, nada más. ¿Y dónde está la inteligencia de IPv6? La configuración fuerte, por así decirlo, es en el equipo que hace de servidor. En este caso, ¿cuál es ese equipo? Sí, como les dije, yo tengo ahorita un MikroTik pequeño que me va bien de laboratorio. Ustedes tienen los más grandes. Entonces, si a mí en el pequeño me funciona, imagínense en los que ustedes tienen que son más grandes, más costosos, más robustos, pues obviamente esto va a funcionar. Y de mi parte, Yader, pues igual, gracias también por la iniciativa de ZC en este tipo de sesiones, y también gracias a todos los que se conectaron. Si no hay más dudas, pues solamente comparto nuevamente acá en el caso de que alguien desee hacernos alguna consulta, el soporte.c@tepelin.com, o también lo pueden hacer a través de ZC Mayoristas, como se sientan mejor. Gracias, Yader, gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, amigo. Gracias a todos los presentes. Que tengan un excelente día. Que les pueda servir esta información. Los podemos estar ayudando. La idea principal de ZC Mayoristas
Aquí tenemos una mano alzada, Haris. Creo que a lo mejor era un botón que iba a colocar. Ah, ya, no hay problema. Gracias con todos. Si necesitan ayuda, acompañamiento, soporte, estamos prestos justamente para eso y damos por culminado el día de hoy el webinar de configuraciones de IPv6. Gracias, amigos, muy Un buen día. amables. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Excelente día con todos.